Nuevo día martes, sean todas y todos muy bienvenidos. ¿Ah? Dale. ¿Qué pasó? Muy bienvenidas y Ahora bienvenidos sí. a un nuevo programa, un nuevo capítulo de ¿Y tú querías en cuarentena? Es día martes, son las 19:30 horas y como cada semana venimos para acompañarlos durante un rato de conversación con autoras y autores y otros personajes del mundo de la cultura y las letras. Y como siempre me encuentro con mi gran amiga Alepín. ¿Cómo está Alepín? Estoy muy bien, Sí. contentita. Qué bueno, Sí. se le ve bien, se le ve contento, me alegro mucho. Gracias. Y con mi gran amigo Hugo Riquelme. ¿Cómo estás, Hugo? Listo y dispuesto para reclamar. Ya no quiero el 10%, ahora quiero el 20%. Y cada vez que hagan que ese caballero de bracitos cortos, al cual alguna vez le estreché la mano, hable acerca de estos temas, yo voy a ir subiendo un 5% más. Así que si mañana vuelve este tipo a aparecer en la tele, yo ya voy a querer el 25%. Así que eso no va a pedir. En pedir no Por hay. acá Sí. ya huele a barricada por acá afuera. ¿Puedo hacer un disclaimer acerca de la felicidad? Por supuesto. Fíjate que sí, lo que pasa es que no lo había comentado, pero pillaron a Chalper haciendo un chanchullo y a mí me pone súper contenta que la gente mediocre la pillen haciendo los chanchullos. Entonces creo que mi excelente ánimo está relacionado con eso. El diputado Celis denunció en vivo, gracias a la presión de Matilde Burgos, a Diego Chalper, quien dice que extorsiona a otros diputados oficialistas para rechazar el proyecto del retiro del 10% de fondos de pensiones. Oh. Que te extorsione Chalper, por loco. ¿Qué? Así Chalper te está extorsionando. El pájaro de Plaza Sésamo. Sí, no sé, hay cosas muy divertidas que pasan acá, pero bueno, sí. Así es. Ya la semana pasada les anunciamos, ya entrando en lo que es el capítulo de hoy de ¿Y tú querías en cuarentena? Les anunciamos que este iba a ser un mes dedicado a Aura Ediciones y con autores y autores de esa casa editorial. Y hoy tenemos a una invitada internacional. Si bien lleva muchos años viviendo en Chile, ella es de origen venezolano. Y le damos la bienvenida a Guibet Serpa. ¿Cómo estás, Guibet? Hola, bien, gracias por la invitación. Bienvenida. Muy amable, muchas gracias. Espero que la pasemos bien con la conversación del día de hoy. Y saludos por favor, a Hugo Riquelme, a Hugo, a Alejandra Pinto. Saludos para todos. Y a tu tierra, me imagino que también estás ahí con ganas de mandar saludos a tu tierra. Sí, ojalá y puedan ver esto. Quizás en vivo les es más difícil por el tema de la conexión en internet, pero sí lo puedan ver después con calma. De ahí vamos a pedirle a la producción de Opinión Marciana que cuando esté disponible te podamos pasar un link para que lo vean por último en el canal de YouTube que queda almacenado después. Ya. Claro. Perfecto, muchas gracias. Ya. Oye, Guibet, nos estabas contando que tu mamá te estaba mandando a pintarte los labios. Sí. No. Sí. Tienes que pintarte los labios para que puedas salir online. Entonces yo le digo, mamá, ya me los pinté. No, vuélvetelos a pintar. Yo creo que eso viene a comprobar que todas las mamás latinoamericanas son más o menos parecidas. Sí. Uno siempre es chico para las mamás. Eso es muy cierto. Sí. Oye, Guibet, ya te presentamos y dijimos que eres una autora venezolana. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Chile? 25 años. Ah, wow. 25 años, o sea, ya eres chilena 25 por años. adopción. Sí, bastante tiempo, bastante. Me acuerdo que cuando llegué acá a Chile, éramos muy poquitos los venezolanos que vivíamos acá. Yo creo que junto con toda la gente que está en el ámbito diplomático, yo habré llegado a los 50, 60, el número. Wow. ¿Y llegaste directo acá a Santiago? Llegué a Santiago, sí, llegué a Santiago y el otro día
me acordaba de que cuando yo llegué no había ningún producto venezolano. Por ejemplo, para hacer arepas, galletas, dulces, ningún ingrediente para hacer ningún plato de comida. Hoy día, los compatriotas que llegan tienen la facilidad de que ya por el éxodo, hay mucho de todo. Harina pan, hay para hacer incluso hallacas, que son el plato típico venezolano de la Navidad, que se hace con hojas de plátano, con harina de maíz y con distintos elementos, carne, de pollo, de cerdo, de res. Es un plato muy típico de Venezuela en la época de diciembre. Eso era lo que parecían como humitas, ¿o no? Que creo que una vez nos mostraste una foto. Claro, pero envueltos en hoja de plátano, la hoja del árbol del plátano. Ya. Y después, entonces, eso todo envueltito como un sobre, se cocina en agua caliente. Y lo más significativo de eso, claro, eché mucho de menos eso, por lo tanto me tuve que, o sea, no lo tenía, así que tuve que ir de lleno a la cultura y a la parte culinaria de Chile, ¿no? Y entonces ya también empezar a ser feliz con lo que tenía. Ajá, claro. Y no estar extrañando tanto, claro. Eso te quería preguntar, ¿qué tanto facilita el hecho de ser migrante, el poder contar con comida que te acerque un poco a tus orígenes? Yo creo que el primer año para cualquier emigrante es muy complicado, es muy difícil. Hay un momento que de verdad que hay un quiebre emocional. Entonces, mientras más cosas tengamos del país de donde uno viene, yo creo que resulta más fácil. A mí, yo creo que el primer año fue muy duro por lo mismo. Además, que en aquella época no existía estas tecnologías que tenemos ahora, ¿verdad? Que yo me puedo comunicar y verte a ti, aunque te encuentres en el otro lado del mundo. Yo no podía, no tenía eso. En el año 95, imagínate. No tenía esta facilidad. Entonces, para mí fue muy, 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 muy triste dejar a mi abuelo, dejar a mi madre, a mi hermana también. No sé, fue muy, muy triste porque no teníamos esto que tenemos ahora, ¿no? De hecho, yo tengo una hija que vive en Alemania y, bueno, gracias a la tecnología pasan muchos meses, ahora han pasado muchos más con el tema de la pandemia, pasan muchos meses, pero esto viene a apaciguar un poco el dolor, ¿no? O la ausencia que tenemos siempre las madres por nuestros hijos. Sí. Oye, Guibet, volviendo al tema de las comidas, ¿ya? Porque tienen unos sabores bien particulares. O sea, el sabor del plátano no es fácil de replicar si no tienes el fruto que corresponde, porque no es el mismo plátano que nosotros comemos acá, el plátano amarillo. No. O hay queso de mano, puede ser, que se ocupa en... Hay el queso guayanés, está el queso de mano, está el queso de cabra, que es muy típica de la zona de Falcón, exquisito. Y el queso guayanés es algo, pero... Sí. ¿Y cómo te las arreglabas para replicar o para acercarte un poco a esos sabores si querías hacer alguna preparación? ¿O simplemente era... No existía. No tenía cómo replicar un queso guayanés, no tenía. Estuve más o menos 5 años. 5 años sin comer arepas, 5 años sin nada. A menos que alguien viajara, sí. Yeah. Viajaba alguien y lo primero que yo le decía, si tú no me traes harina pan, queso guayanés y un ponche crema, que es el trago típico de Navidad de allá, no me hables nunca más. Así que los chantajeaba a todos. Pero está bien, oye, está bien. ¿Y de aquí qué te ha gustado? Porque 5 años sin poder comer arepa, igual, yo siento entonces, que es claro, trágico. No solamente la arepa, sino muchas otras cosas, ¿no? La arepa se rellena con mucho guiso de carne, de pollo, de pescado. Son bacanes las arepas, bacanes. Sí, ¿verdad? Yo las defiendo descontroladamente porque sí, me encantan. Sí. Bueno, todos mis amigos, el que llega a mi casa tiene que comer arepa.
Tú me decías que qué es lo que me gusta de la comida acá de Sí. Chile. Mira, tengo una debilidad por todos los mariscos. ¡Ay! Todos esos platos, los curantos, ¿no? Los curantos de Chiloé. Esa cosa, pero esa mezcla de sabores y de olores, así desde el mariscal más sencillo hasta el plato más elaborado. Todo lo que tenga que ver con pescados y mariscos me encanta, porque aquí además son gigantes. Son gigantes, así que bueno, entra por los ojos también. Oye, tenemos un saludo de Angie Figueredo Serpa. Ajá, mi hija. ¿Ella es tu Mi hija? hija mayor, sí. Ahí tenemos un ¿Y no saludo. es la que está en Alemania? No, ella está acá conmigo, aquí en Santiago, vive en otra comuna. Claro. Y Maca Briceño también acaba de poner amor eterno a la comida venezolana, taqueños, no sé cómo se pronuncia. Los tequeños. Los tequeños. Sí. Son Sí. muy ricos. Sí. Acá Mi productor, Macarena también. Es otra el hija productor mía del alma. El productor de Opinión Marciana acá es un tremendo fanático de los tequeños, que tengo que decirlo. Sí. Fan. Engordan. Pequeño adicto. Pequeño adicto. ¿Sabes No, qué? ¿sabes Yo comí un plato, tenía un compañero de trabajo, cuando estaba en la perversa corporación, tenía un compañero de trabajo venezolano que llevaba como 5 años acá en Chile y un día compró por delivery unos platos que no me acuerdo cómo se llamaban, sé que era chalaca, no me acuerdo así, pero era como una tortilla de maíz que venía con un poco de carne. Las cachapas. Cachapas, eso. Oye, qué cuestión más rica la cuestión. Oye, que era muy bien. Las Muy adicto. cachapas. Y Qué esas bueno se que me comen con el recordaste el queso nombre para volver a guayanés. comerlo. ¿Cómo? Esas con queso guayanés son mortales. Maravillosas, sí, maravillosas. Sí. Yo creo que uno con personas que vienen de otros países de Latinoamérica, siempre terminamos conversando de comida porque es cosa de ir, no sé, a La Vega en este tiempo, en este rato no se puede obviamente, pero cuando uno va a La Vega se da cuenta de cómo ha cambiado la conformación de los alimentos. Y hay una cantidad de cosas que ahora como chilenos nos estamos acostumbrando a comer, a consumir, y como que la pedimos y todo. Y siento que es un tremendo aporte. Sí. O sea, al final hay un tema ahí que tiene que ver también con cierta forma, con ciertos quehaceres que son culinarios, pero también son sociales, son de modo de ver, y que son un aporte siempre. A mí me encanta que se dé esa relación y que de repente, no sé, pues tengamos como oportunidad de conocer cosas de otros países y otras formas de hacer. Me encuentro muy bacán. Y es cuático que fraternicemos a través de la comida. Es como que la guatita nos hace amigos a todos. Es que Bueno, sí, es lo justo. Sí. Eso es lo que ha convertido a Chile en un país un poco más multicultural de lo que era antes, Sí, independiente de las propias que tenemos por defecto. Pero es más cosmopolita gracias a la llegada de otras cocinas. Sí, aparte que hacen lazos culturales porque después van fusionando sabores. Después puedes inventar una humita con algo y ahí algo de otro país, sí, y es como va que al final después todo va quedando bien. O, no sé, una cachapas, siento que lo anoté porque no se me puede olvidar. No me voy a comer. Con un vino chileno. Quedan buenas. Ese sabor como dulce que le da la tortilla de maíz combinado con el salado ya sea de la carne mechada o del queso, con un vino. Sí. Bueno, aparte que el vino es bueno siempre. Bueno, aquí en Chile el vino siempre acompaña todo muy bien. Sí. Oye, ya que estamos en onda culinaria, indaguemos en cómo se cocinó la Guimette Serpa autora. Perfecto. Para eso queremos saber cuáles fueron las historias que te dieron origen a ti como
fanática de las historias, digamos, valga la redundancia. ¿Qué fue lo que te motivó como lectora? ¿Qué fue lo que que te motivó ver, no sé, las historias que llegaron a ti y que te convirtieron en una persona perteneciente al mundo de las letras? Ya. Fíjate que lo que a mí más me llamaba la atención cuando era pequeña, porque yo empecé muy, muy pequeñita a escribir, escribía, claro, ponte tú, hay un cuaderno que es el cuaderno de los sueños brujos, y yo escribía hechizos, hechizos, mitos que escuchaba, y la mayoría de las cosas que me hacían que este imaginativo volara, era un radioteatro que yo escuchaba con mi abuelo, que era de cuentos de terror. Todo era siempre, para mí, siempre fue muy llamativo el tema de cuentos de terror. Entonces, teníamos esa hora en el día, tú sabes que siempre como un horario, tipo 7 de la tarde sería después de cenar, y escuchábamos eso, y esa cosa de esa caracterización tan profunda de cada persona, no los estás viendo, es una radio antigua, y cada personaje con su caracterización, con su voz, y si tronaba, o sea, hacían los truenos, y si el caballo y el perro y el fantasma, todo te lo imaginabas. Entonces yo me acuerdo que yo terminaba de ver de escuchar con mi abuelo estos programas de radio, y corría a escribir, a ver qué se me había quedado. Entonces escribía y escribía. Por otra parte, venía también toda la parte familiar, que está pero llena de historias, de cuentos, donde todo es natural, donde pasa el fantasma. Ay, mira, que hay un espíritu, bueno, déjalo que entre. Ábrele la puerta. Y así, ese tipo de cosas que son raras, pero que forman parte de la cotidianidad, de la vida. Entonces allí es donde tú dices, bueno, si el realismo mágico existe también en la vida de las personas, no solamente en la escritura, sino también en la vida de las personas, que hacen cotidiano aquello que no puede ser. Claro, claro. Bueno, que también es parte de lo que más adelante, cuando avancemos en la conversación, vamos a encontrar también cuando hablemos de tu libro, del Anaquel de las Ánimas. Sí. Oye, Guibert, ¿tú eras amiga de la lectura cuando chica? No sé, encontrarte algún libro y devorarlo, o eras más de otro tipo de medios? Mira, me gustaba mi tío, José Serpa, que es sociólogo y antropólogo. Mientras que él estaba en la universidad, él tenía una biblioteca muy buena, llena de muchos libros, y a mí me llamaban poderosamente la atención los libros de cuentos de la selva, o de historias referentes a la selva amazónica. Y yo le decía a él, márcame aquellas como historias que tú ya te has leído para yo leerlas. Entonces él me las daba a leer, y después la comentábamos. Entonces él me decía, ¿qué entendiste? ¿Cuáles son los personajes que te llamaron la atención? ¿Por qué te llaman la atención? Hacíamos como un ejercicio literario, siempre. Entonces, y también él mismo me fue motivando a leer otro tipo pero yo empecé, más que nada, me llamaba muchísimo la atención todo lo que era referente al Amazonas. Y él tenía muchos libros acerca de eso. Entonces no había libros ahora como tú tienes aquí en internet, tienes toda la capacidad para leer. Lo que había en mi casa era todo lo relacionado con la sociología, todo lo relacionado con los temas del Amazonas. Cuando él empezó a ver que yo tenía más interés en esto, él me empezaba a traer más libros, y él era el que me iba mostrando. Me mostró a Pablo Neruda, me mostró a Quiroga, me mostró a Federico García Lorca, a Mario Vargas Llosa, a todos estos que también estaban en boga en aquellos años. O sea, eso hacíamos mucho eso, como que agarrábamos párrafos, los leíamos, él lo leía por su parte, yo lo leía por la mía, y también había un diario, que era el diario El Universal,
donde los días domingos siempre hay un espacio que es para algún informe o alguna noticia especial sobre algún tema que es actual. Y él me decía, léelo. Y yo el día domingo ya no quería leer, yo el día domingo quería jugar, quería ir a salir, quería... yo no quiero leer más. Tú hasta que no te lo leas, no sales. Y que me hagas un resumen. Verifica que lo entendiste, así como demuéstrame que lo entendiste. Exacto. La tarea Bueno, del y él domingo. hoy por hoy, él da clase en la Universidad Central de Venezuela y en la Santa María, y los alumnos dicen, ay, que es así, duro. No ha cambiado, no ha cambiado. Insiste, No ha cambiado. En la presentación de tu libro, disculpa, Lea, en la presentación de tu libro mencionabas que uno de tus autores favoritos era Horacio Quiroga. Sí. Yo me acuerdo de un cuento que, bueno, leí varios cuentos de él porque nos hacía leer estos compilados de los cuentos de la selva y cosas por el estilo, y me acuerdo mucho de La Guerra de los Yacarés. Ah, claro, donde está también el tema de la selva del Amazonas, ¿sí? Así es. Porque lo que pasa es que tú sabes que él nació en Uruguay. ¿Ya? Él nace en Uruguay y después se traslada a Argentina. Ah, mira, yo pensaba que era al revés. Entonces, por ahí tiene esta como tendencia también a esa parte de esa región más cercana hacia Brasil. Por ahí viene también eso. Sí. Yo me acuerdo que lo leí en una época en la que no tenía idea que era un yacarés. No sabía. Y no tenía tampoco cómo consultar así como Google qué es un yacarés. ¿Qué señor? Espérame un segundito, voy a abrir la puerta para que entre mi gata. Por supuesto. Bueno, ¿tú cacháis por qué yo digo ni nunca? Po? Es ¿Por qué yo ese digo cuento. Ni nunca. Es por ese cuento. Ah, mira. No lo había asociado, Sí. Pin. Sí. Es que de ese cuento, yo de chica, que me gusta mucho Horacio Quiroga, sí, mucho, mucho. Y cuando leí La Guerra de los Yacarés y decían ni nunca, que no los iban a dejar pasar, yo de ahí quedé con el... Y yo Que hasta eran muy ahora odiosos digo, los yacarés. yo hasta ahora digo ni nunca. Por eso. Ni nunca. Sí. Sí. Sí, también muchos poetas, ¿no? Muchos poetas de... Eso. Sí, mucha poesía. Teníamos harto también que hablar sobre la poesía. De ahí que me quedó bastante marcada en mi escritura, yo creo que usar mucho el uso de metáforas, el uso, y quizás lo hago sin darme cuenta, que es el uso del hipérbaton, que es esta cosa de cambiar las palabras del lugar en una frase. La cambio de lugar como para darle connotación a un sentido de la frase con algunas palabras. Y lo uso mucho, pero es un recurso literario que se usa mucho también en la poesía. En la poesía, sí. Sí. Y sin querer lo uso porque me acostumbré a escribir en prosa. Está ya en tu ADN escritural. Sí. De hecho, en el libro se aprecia en algunas partes y también se aprecia algo que es distinto a cómo se entra a la literatura en otros lados del mundo, que es curioso que como el lugar geográfico va marcando también la forma en que narras. En tus letras está también toda la abundancia, toda esa como cosa cálida, calientita, enjundiosa de la palabra que te la entregan los maestros como, no sé, por Márquez, como el mismo Horacio Quiroga, Cortázar, como que te la van dando como con el boom latinoamericano y se nota que es latino. Tú lo miras y dices, se nota que esto es caribeño. Sí, sí, el coloquismo, ¿no? Esa cosa de hablar como algo más popular, el folclore también, palabras que se usan en ciertas zonas, porque como aquí en Chile también sucede que hay un tipo de lenguaje o tipo de palabras que se usan en el sur y que en el norte no. Y también sabes que una de las cosas que también me motivó a escribir fue esta cosa de que hay muchas historias que con los años, o cultura, ¿verdad? O tradiciones que con los años se pierden. Por ejemplo, los jóvenes de hoy en Venezuela quizás ya no conocen lo que es un altar de 9 pisos, porque ya no se hace. Entonces, eso también era como algo
importante en el libro, rescatar o que no olvidaran que también eso existió. Claro, que fue parte de Eso las existió. tradiciones populares. Exacto. Yo quiero saber lo que es un altar de 9 pisos. Ya, un altar de 9 pisos es un altar que se fabrica con cajas. Hazte de cuenta como si tú en el living de tu casa pones una cantidad de cajitas, ¿verdad? De forma tal que hagas 9 escalones. 9 escalones. Ujú. Entonces, cuando ya se ha llevado al difunto al cementerio, desde ese momento se empiezan a contar 9 días. Son los 9 días en los que el alma tiene que encontrar ya su camino para elevarse o para ir al lugar donde le corresponde. Entonces, tradicionalmente se le ayuda simbólicamente al espíritu a evolucionar día a día. Y para eso se hace todo de 9. 9 rezos, que son los novenarios, eso se llama novenarios de 9, ¿verdad? Entonces, están los novenarios. El primer día te ponen una velita con una flor. Al segundo día, 2 velas con 2 floreros. El tercer día, y así hasta que llegamos al día 9 y ya no cabe nada. Y ya no cabe nada y nos despedimos de él. Hasta ahí nos despedimos de él. O sea que en la creencia popular vamos a siempre pensar que él está con nosotros durante esos 9 días. Claro. Y en esos 9 días compartimos, tomamos chocolate, los hombres toman ron, hacemos descanso, la gente sale o salía, todo pensando en que ya hoy no se hace, quizás en algún pueblito del campo capaz que sí todavía, pero ya así popularmente ya no. Los hombres salían afuera, fumaban, se tomaban un zurroncito y era también un momento para hablar del difunto, recordarlo. ¿Qué se hacía después con este altar, Quimet? Porque ya cuando pasan los 9 días me imagino que hay que desinstalarlo, pero ¿qué se hace? ¿Se bota, se guarda, se recicla, se reutiliza? ¿Qué se hace con esto? Es muy tétrico lo que te voy a contar, pero yo siempre le decía a mi abuela, yo quiero esas cajas, porque yo voy a hacer cunas para mis muñecas. O si no, hacía casitas. Y yo las quería porque olían a flores, olían a incienso. Y decía, no, estas cajas son especiales porque por aquí subió el muerto. ¿Ah? Por aquí subió el muerto. No, sí, yo era muy familia Adams, era yo, cuando era chica. Pero tenía un sentido porque de alguna forma había algo de un espíritu imbuido ahí. Tenía algo de alma ese gesto. Sí. Entonces mi abuela me decía, no, niña, por favor, eso tiene que estar lleno de una energía como necromancia, ¿no? Mi abuela pensaba que yo iba a ser algo necromante. Entonces, no. Decía, abuela, solamente para hacer una cunita. Dame una. Para que esa muñeca tenga sueños cálidos. Claro, o si no se transforma en Chucky, un Edo. Era otra alternativa. Claro. Oye, estos rescates de los intangibles, ¿es algo frecuente en tu obra o lo utilizas de vez en cuando como recurso? Es frecuente. Sí, todo lo que es intangible te refieres, ¿verdad? Sí, es frecuente. Es esa cosa de mezclar como lo real con lo etéreo, ¿no? Con la cosa fantástica, espiritual. Por eso, claro, es que son 3 libros. Uh-huh. Los 3 libros ya están escritos. Lo que hay que darle es como la estructura, que fue el trabajo que hicimos con Martín. Uh-huh. Porque era con Martín Muñoz Kaiser, que fue el tema de que eran muchas historias que ya yo tenía escritas, pero las tenía escritas así como por no olvidarlas, ¿no? Entonces tenía esta historia, esta, muchas historias, muchas. Y era como, ya, ahora hay que agarrar todo y hacer una estructura.
que darle forma. Entonces, ese mismo trabajo tenemos que volverlo a hacer con el segundo y con el tercero, pero prácticamente ya está todo escrito. Pero tienes buen editor, eso es lo bueno, tienes un buen editor que te va a acompañar ahí. Saludos al Martín Muñoz Kaiser, Sí, muchos editor saludos a general Martín. de Aurea Ediciones. Y Sí. entonces la historia, yo no he tenido oportunidad de leer tu libro todavía, lamentablemente, pero ¿tu historia es como un relato, o sea, un relato así continuo, o finalmente surgen como las crónicas de Santiago? Mira, podría verse así, pero es como, si tú sabes que como a mí ya me tengo acá, dice realismo mágico. Así como, sabes que en el ok, realismo mágico, polera, una polera que diga. Sí. ahí dice. Porque es como que, claro, uno no se quiere catalogar uno mismo, ¿no? Espera que los demás lo hagan. Pero, ¿sabes qué? En el realismo mágico se ve mucho esa cosa de quebrar la cronología, ¿no? Como que no se llevan, como no es tan exigente en ese aspecto de la línea cronológica. Entonces, claro, yo puedo estar un día con mi abuela en el cementerio y al día siguiente enfrentarme a las ganas de hacer un altar de 9 pisos. Entonces, va todo de la mano, pero sí hay un orden igual en cuanto a la edad, ¿no? Porque está la primera, la edad temprana de Santiago y luego pasa a una edad adolescente. Y en el segundo libro ya es Santiago adulta, pero Santiago niña regresa. Etéricamente, como decía Daniel, Santiago niña regresa en forma intangible a esta Santiago ya más mujer. Perfecto. Porque tiene que enfrentarse a que sus hijos también heredan estos dones, y como no recuerda cómo hacerlo, o sea, como diciendo, mira, recuerda quién eras antes y ahora, ¿cómo? Ahí, bueno, claro. No quiero hacer spoiler, pero... sí. Antes de el Anaquel de las Ánimas, tú tienes otras publicaciones, ¿cierto? Pero estas son de poesía. Sí, de poesía. Ya. ¿Tú sí, partiste? ¿Ah? Sí. Cuéntame. Sí, tengo algunas publicaciones de poesía, pero no es con editoriales. Es más, han sido más colaboraciones en antologías, en concursos, en la escuela de teatro donde participé, en Venezuela, en esos aspectos, pero nunca he publicado, por decir, un poemario. Ah, perfecto. Que sí tengo también en el futuro esa inquietud. O sea, hasta aquí tu obra había estado dispersa en distintas publicaciones. Sí. Y ahora sí. el Anaquel de las Ánimas ya es tu primer libro con tu firma. Sí, el primero. No me había decidido a hacerlo, era algo que tenía pendiente conmigo misma. ¿Y tienes ganas de seguir? Dígame. ¿Tienes ganas de seguir? Sí, tengo muchas ganas, porque siempre tengo muy buenas historias. Yo siempre fui muy buena para esta cosa de los cuentacuentos, ¿no? Siempre. Contar historias, contar cuentos. Y tengo muy buenas historias para contar. Son todavía 3 libros del Anaquel de las Ánimas. Y tengo otro libro escrito que quizás también más adelante pueda publicarlo, que es una historia basada en la leyenda del Stradivarius. Que esa es un poco más de drama. Ahí sí, elementos de ánimas, de fantasmas, de un poco de suspenso, pero es más drama. ¿Stradivarius ahí tiene que ver con los violines de Stradivarius? Sí, es una leyenda muy, muy bonita sobre el Stradivarius. Buenísimo. Y como una niña, una mujer joven que queda huérfana, tiene que saber cómo vivir sola en una época de los años más o menos 1830, 1820. Y enfrentarse también a, bueno, tú sabes, esta cosa de enfrentarse a los hombres, tomar decisiones por sí sola,
tratar de imponer también su valor, su palabra, rescatar el dinero del padre. Son hartas cosas. Hartas cosas. Hay, Oye, hay no, alguna, no, no. espérame un poquito, Hugo, aquí hay algunas infidencias de Angie. Dice Ah, que sí, eso mismo estaba diciendo. cuando chica ganaste un concurso de poesía, que tu poema salió en un diario y que contabas cuentos en los carretes y todos preferían escucharte a seguir carreteando. Sí. Es que eso yo creo que mis hijas no lo olvidan, porque estaba en un carrete en la casa y entonces ellos preferían dejar el carrete, apagar la música y sentarse a escuchar mis historias. Entonces eso, para que unos muchachos jóvenes hagan eso, ellos me convencieron y también muchos amigos que me convencieron, pero ya las tienes escritas, entonces ahora vamos adelante, sigue con esta necesidad de poder escribir, hazlo. ¿Y en estos espacios de cuentacuentos, tú contabas cuentos propios de tu autoría o era rescate también de la cultura? Todos de eran lo que de tú... mi autoría, No. todos eran de mi autoría, muchos improvisados también, Ah, que quedaron allí en el aire. Pero también mucho de lo que está acá, mucho de lo que está acá también. Mucho de lo que está acá también lo contaba. Porque eran historias familiares, son historias familiares, sí. Hay, en tu libro también hay una parte, y me quedó dando vuelta el tema del altar de los 9 pisos, y me acuerdo de otra tradición que tiene también que ver con una vez ya con los muertos, que tenía que ver con pasear al muerto en un cajón donde iba como sentado en una silla. ¿Cómo era? Ya. Eso es muy antiguo. Eso era un cuento que me contó mi abuelo a mí. Uh-huh. O sea, eso no lo viví yo. Eso ya es también rescatando una tradición más antigua de lo que yo fui testigo. Y era que en el campo, las personas cuando morían solamente contaban con un cajón de 4 tablas. Eso era todo lo que tenían. Las 4 tablas. Y los muertos los velaban en la mesa, sin ataúd. Entonces, por eso es que hay una cosa que se llama la mesa ritual. Y la mesa siempre ha sido un ritual. De hecho, hay un pintor que se llama Fernando de Cislo, que es peruano, que él hizo un cuadro maravilloso que se llama La Mesa Ritual. Y en esta mesa es ritual, ¿por qué? Porque ahí preparas los matrimonios, preparas los nacimientos, preparas los cumpleaños, preparas la comunión, preparas la comida, preparas la costura, pero también preparas a los muertos. Ahí se viste al muerto y ahí se despide al muerto. Entonces Santiago estaba muy impresionada cuando el abuelo le contaba esto, porque decía, ¡ay, qué fascinación ver todo el cuerpo completico de muerto entero! Y no solamente la cara a través de un vidrio. Es fascinante, para Santiago era fascinante. Sí. Entonces cuando lo paseaban sentado en el ataúd. Lo paseaban sentado en el ataúd. Sí, me acuerdo que solamente lo acostaban cuando lo iban a enterrar. Uh-huh. Santiago disfrutaba mucho ese cuento y ella quería la mesa, quería subirse a la mesa, quería hacer todo en la mesa. Me acuerdo que era parte de lo que se menciona en el libro. Todo, ella todo. Es una niña muy metiche. Oye, habría estado fascinada con los angelitos que como velaban a los niños en el campo acá, en la zona central. Claro. Sí. Ella tendría que haber estado fascinada con eso. Sí, como les velaban. Bueno, y con esas cosas también que le sacaban fotos, ¿no? A los angelitos, ¿cierto? Que también eran. Sí. Le sacaban fotos a los muertos, todas esas cosas, todo lo que sea mortuorio. Fascinante. Sí. Oye, ¿cómo ha sido la recepción del libro ahora que ya fue el lanzamiento virtual y que ya hay gente que lo tiene en su poder y que ha tenido la posibilidad de leerlo? ¿Has tenido algún comentario ya? Y sí, he recibido un comentario, uno en particular que me llamó mucho la atención, de una niña que me dice, es como estar ahí.
es como vivirlo, es como estar al lado tuyo. Es como sentir lo que tú sientes, es como esa cosa, es como es una creación muy bella. Ese es uno de los comentarios más lindos que lo tengo en mi corazón y que voy y respondo todo lo que me van diciendo. Pero ese comentario en especial, decir que está ahí, que se siente que está ahí al lado de Santiago, como mirando todo lo que le pasa, y después me dice, qué bueno que estás bien. Gracias a Dios que estás bien. Se lo tomó Sí. como... Se lo tomó así como que en algún momento está en peligro, Ivette. Así. Sí, claro, así como, gracias a Dios que estás bien. Claro, como Bueno, ¿quién lo hubiese pensado? Claro. Claro. El libro tiene mucho de eso en todo caso. Tiene esa, sobre todo las primeras etapas de Santiago, cuando nos presentan a esta niña que es súper inquieta y que tiene algunas cosas que nos hacen llamar, que nos llaman la atención con respecto a cosas que ve, cosas que escucha, o el mismo mundo que lo rodea. Yo siento que por ahí, por ese lado, también la editorial se decidió a bautizar, no bautizarlo, sino que a encasillarlo o etiquetarlo como el realismo mágico, porque hay muchas cosas que rodean la historia de Santiago que uno sabe que son paranormales o sobrenaturales, pero en el libro está tan naturalizado que no es tema. Que no es tema, o sea, un muerto, sí, son las almas de la Santa Iglesia de las Ánimas que se incendiaron, y es como que, sí, listo, es normal. Entonces, Sí, por ahí yo normal. siento que se va el realismo mágico. No tiene esta gana de elevar todo lo sobrenatural para generarte cierto morbo, sino que mostrarte un mundo en donde estas cosas pasan. Exacto. No un cuento de fantasmas. Claro. Y las primeras etapas, y qué bueno que mencionaste que en los próximos libros vamos a tener también algo de Santiago Niña, porque Santiago Niña es un personaje que se echa mucho de menos. Sí. Una vez que la historia avanza, tú como que echáis mucho de menos a Santiago y estáis como cruzando los dedos que vuelva a aparecer, porque es un personaje que se vuelve muy querible, es un personaje que cobra vida, que después uno necesita así como saber de qué le pasó. Entonces, así que felicitaciones por eso. Claro, es que como yo te decía, que lo que le decía a Alejandra, que como esta cosa de la cronología, ¿no? Que puedes saltar para adelante, para atrás, el pasado, el presente, y eso también es permitido en el realismo mágico. Entonces ahí sí o sí Santiago regresa. O en los recuerdos, o en los sueños, o en algo, pero siempre regresa Santiago. Buenísimo. Oye, ¿nos puedes mostrar el libro de nuevo para que la gente lo conozca? Sí, claro. Y la portada quedó espectacular. La portada está muy preciosa. De Chris Fattori. Chris bellísima, bellísima. Como súper cálida la portada, así como que... Claro, sí. El libro de Ivette, El Anaquel de las Ánimas, lo pueden encontrar en www.auroediciones.cl. Ahí está disponible con despacho a todo el país, si mal no recuerdo. Sí. ¿Tú me puedes robar esa información? Sí, exacto. Y de hecho, bueno, también tú, Ivette, tienes tus redes sociales también en donde estás compartiendo contenido, compartiendo cosas respecto al Anaquel de las Ánimas. Sí, en Instagram hay un Instagram que es El Anaquel de las Ánimas, así todo junto, y está el mío personal que es Serpa Ivette. Sí, lo estamos pasando aquí por abajo en la transmisión. Hay una franja en donde vamos repitiendo ahí, aparece tu arroba para que las personas que nos están viendo puedan seguirte y las que nos van a ver a futuro también puedan estar ahí al tanto de las noticias y las novedades que... ¿Puedo decir una cosa pequeñita? Sí, por supuesto. Ajá. La portada del libro, muy bien lograda por Chris Fattori. ¿Sabes tú qué? Yo la tenía dibujada hace muchos años y obviamente que mi hija, Oriana, a quien le mando un beso también muy abrazo, muy grande, allá en Alemania, ella la hizo. ¿Aló? ¿Ahí? Ajá. Ella la dibujó y se la mandamos a Chris.
Ah, Y Chris de verdad que la manifestó con un arte y una magia única, porque siempre yo tuve esa como sensación de que era la niña mirando el anaquel, donde ella en cada espacio de este mueble va llenando, porque en cada capítulo ella va encontrando un objeto y estos objetos empiezan a formar parte del anaquel. Entonces se ve muy bien representada cómo la niña como que está absorta allí, ¿no? Como hipnotizada por este mueble. Sí. Oye, Es un chiste que lo cuida mucho en el libro. ¿Ah? Es un chistecito que lo cuida mucho en el libro, su anaquel. Sí, la anaquel. adicional a eso, es llamativo ahora que me entero que la ilustración de portada, que el arte de portada es de Chris Fattori, porque Chris se caracteriza por dibujar monstruos. Su estilo es bien macabro y aquí logra un cuadro que, como decía Hugo recién, es muy cálido, la luz entrando, iluminando el anaquel, que es todo Sí. más cuidadito, todo más lindo, es más, tiene más vida. Sí, igual tiene su calavera ahí arriba. Ah, no lo podía evitar. Tiene su calavera. Tiene su calavera y tiene sus La firma de símbolos Fattori. mágicos. Pero sabes que, bueno, a lo mejor tiene que ver con que ya había tenido la oportunidad de leer el libro, que me tocó ser parte del proceso de producción del libro, como lo pude revisar en alguna instancia de la etapa, y como tenía más o menos la idea de ahí, de qué se trataba, cuando vi la imagen me recordó mucho la casa de mi abuela en Peñaflor, cuando a media tarde entraba la luz por la ventana y como que bañaba el típico mueble viejo que tiene como las casas antiguas, más o menos me trajo eso a la mente. Qué bello, ¿no? Es que esos recuerdos de la infancia, yo siempre he dicho que la infancia es aquello que tratamos de superar el resto de nuestras vidas. Siempre he dicho, es algo pero fantástico, te va a marcar siempre la infancia y ojalá de la mejor manera. Sí. Givet, nosotros cuando te invitamos al programa te hicimos un desafío. Sí. El desafío consiste en contarnos un cuento, ya que estamos hablando de cuentacuentos, que responda a la pregunta: ¿y tú querías si el virus mutara y se vuelve mala persona? Entonces quisiéramos que nos encantes con tu cuento, por favor. Ya, muy bien. Aquí lo tengo. Vamos a ver. El virus con corona y mala persona. ¿Cierto? Así es el título. Ya comienzo. Esto me va a recordar al radioteatro. Santiago permanecía entumecida bajo las sábanas. Algo de fiebre y un desgano que le llegaba hasta los huesos la habían mantenido callada, cosa muy rara en la niña que siempre tenía una sobredosis de energía a punto del tormento en la paciencia de su abuela, que lucía preocupada sin entender muy bien cómo era que el termómetro de vidrio llegaba a los 39 grados de temperatura. No sales de la cama. Ahí te quedas hasta que se te baje la fiebre. Las rodajas de papas le rodaban por la frente, remedio infalible para bajar la temperatura, según su abuela. ¿De seguro esto podrá combatir este mal?, se preguntaba Santiago resignada entre escalofríos que la hacían tiritar hasta que, al fin agotada, pudo quedarse dormida. De pronto su cuerpo estaba sano. Las papas habían hecho su milagro. Llena de ánimo, caminó hasta la sala donde la familia veía las noticias y aunque se paró enfrente del aparato televisivo, nadie percibía su presencia. Intentó llamar la atención, pero luego de varias morisquetas, brincos y chillidos, se percató de que aquello era un sueño y que entonces podía modificarlo cuanto quisiera. Tomó la decisión de cambiar los canales de la tele a su antojo, hasta que se detuvo en uno que llamó poderosamente su atención, en el que se mostraban personas con un cierto look diferente. Sus ropas y peinados no eran comunes. Lo más inusual era que extrañamente se les podía escuchar
aunque no contaran con un micrófono visible, tal y como solían hacerlo normalmente mientras daban las noticias por allá, en aquellos años 70. La niña se acercó con cuidado al aparato. Quería ver más de cerca lo que no terminaba por comprender, cuando de pronto unas cifras un tanto incomprensibles sobre gente enferma, otra de muertes, otra de contagios, mantenían alerta a la ciudad. Los conductores de noticias insistían una y otra vez que nadie debía salir de casa, que se debía usar mascarillas y que lavarse las manos cantando el cumpleaños feliz podía salvar sus vidas. Un hombre con mascarilla habló sobre aquella enfermedad mundial a la que llamaban coronavirus, como si hablase de un ser animado que pudiera tener sentimientos. Se refirió a él como de alguien que podía volverse una buena persona. Santiago entonces se sorprendió y saltó hasta el lado de su abuelo buscando refugio, asustada de tal disparate. Entonces le gritó a la tele, ya queriendo despertar: hasta mi primo de 7 años sabría muy bien que ese virus con corona no sería jamás alguien en quien confiar. Es el rey magnánimo de los virus. Una interferencia en la pantalla abrumó por completo a Santiago. Las líneas horizontales de la tele mostraban una cierta figura humana que no alcanzaba a distinguir hasta que, ante sus ojos, a punto de salir de sus pequeñas órbitas, lo vio salir de a poco. Primero un brazo, luego el otro, la cabeza y finalmente todo su cuerpo sin color, en blanco y negro, lleno de una interferencia ruidosa que apenas detenía cada vez para dejarlo hablar. Niña, has dicho que no soy buena persona. He venido del futuro solo para explicártelo. Del futuro, ¿eh? Soy parte del ecosistema. Existo tal como existe el virus que vive ahora en tu garganta y por el cual deliras en fiebre. Así. ¡Paf! De repente, algunos mueren y otros vivirán para contarlo. Eso no es ser malo, es ser tal cual soy, mi naturaleza en todo su esplendor. Santiago, desconfiada, no podía dejar de pensar en ese hombre que decía que el susodicho virus, ahora con forma humana y con interferencias televisivas, parado en el living de su casa, podía ser alguien bueno. Entonces, ¿ese señor de la tele es tu amigo? Sí, claro, tú entiendes. Es necesario no sembrar el pánico. En voz baja. Unas muñecas vudú, tipo de magia popular que es afroamericana en su esencia, habían quedado a medio hacer en la pequeña mesa del living aquella tarde antes de que Santiago empeorara, cosa que acostumbraban a hacer junto a su abuela. Eran unas muñecas en donde puede habitar un espíritu colaborador o, por el contrario, representar la prisión y la esclavitud eterna para los espíritus de no muy buena reputación. La niña aprovechó toda aquella verborrea que seguía saliendo sin parar de la boca del virus humanizado. Se acercó despacio y muy disimuladamente, mostrando falso interés en su relato sin quitar los ojos de su mirada vacía, oscura y fría, hasta que mencionó las palabras improvisadas. Marco las atalayas, norte, sur, este y oeste, que no esté presente. Detengo el tiempo, luna y sol, que pierda el control. Mar de llanto, sella mi encanto, te atrapo, te ato y tu boca tapo. Santiago, rápidamente, con un pie, desenchufó el televisor por donde intentó escabullirse el malvado ser, y en medio de un remolino que disparaba chispas como las producidas por los cortes de electricidad, sin poder evitarlo, se vio conducido a entrar en una de ellas, de las muñecas. Instintivamente, Santiago le cosió la boca con hilo rojo, cosa que
todo el que sabe de magia judú entendería que era una muñeca peligrosa a la que nunca jamás se le debía ayudar, ni mucho menos escuchar. Y muchísimo, pero que muchísimo menos descoser la boca tan peligrosa que tenía, igual que la de aquel hombre mentiroso que mentía tan descaradamente en la tele del futuro. Sería enterrada bajo tierra en una caja de zapatos, con la advertencia de no abrir hasta el año 2020, donde de seguro e inevitablemente algún tonto escucharía una interferencia ruidosa debajo de la tierra y la sacaría, dejándolo volar, muy asustado, a un lugar muy lejano, seguramente a algún bosque muy apartado en la China, donde buscaría a algunos animales voladores de quien hacerse amigo. Santiago comenzó a contar con los dedos cuántos años tendría para ese entonces. Debía prepararse. El virus volvería a estar cerca y esta vez con amigos peligrosos. Muy bien. Buenísimo. Muy bien. Qué manera de contar. Cuéntame todos los cuentos. Vivet, todos los cuentos. Cuéntamelos tú. Por eso es que quizás los niños me decían, no, aquí historias nomás. Cuéntame todos los cuentos, pero cuéntamelos tú. Pero cuéntamelo. Sí, la Lepiña no quiere leer nunca más, ¿no? Gracias. Ahora quiere audiolibros de Givet. Sí. Oye, sí, sería bacán. Sí, no, buena idea. Audiolibros de Givet. Encontramos un nicho. Oye, gracias, Givet, por el relato. Fue un momento muy divertido. Creo que como lectura ha sido una de las más entretenidas hasta aquí. Sí, estaba bueno el cuento, además, me reí mucho cuando lo estaba leyendo porque mezcla esta caricatura que vimos en la vida real con la perspicaz inocencia de Santiago. Sí. Ahora, cualquier parecido con la realidad es solo ficción. No es culpa mía que el virus haya aparecido en 2020, ¿sí? No, y que alguien haya dicho que se iba a convertir en alguien bueno. Claro. Es casualidad. Está bien. Givet, ¿en qué proyectos estás ahora? ¿Estás en algún proyecto? ¿Estás embarcada en algo para seguir adelante con tu carrera de escritora? Aparte de, o si quieres hablar de lo que viene con el Anaquel de las Ánimas, o hay algo aparte más en lo que estás trabajando. ¿Sabes que como proyecto, así como algo que quiero hacer, porque ya el Anaquel va a salir, la segunda parte va a salir en el año que viene, y la tercera parte seguramente saldría en el subsiguiente. Y eso es algo que sí o sí ya está planeado de esa manera, y esperamos que todas las cosas se nos den para que funcione y estemos vivos para ese entonces. Pero tengo algo que debo hacer, que me lo debo a mí misma, y es el poemario. El poemario es algo que necesito hacerlo, es algo que de verdad, mira, tengo alrededor de, yo creo, 100 y tantos de poemas, pero obviamente hay poemas que escribí cuando era muy joven, y si tú los lees hoy dices, ¡ay, qué cursi! Pero sí, por ahí hay que hacer quizás unos arreglos, hay que rescatar algunos, otros dejarlos, pero lo más importante es que mi esposo, que él es artista, pintor y escultor, tiene una carrera fascinante en el arte, y yo quiero que él acompañe mi libro con sus pinturas, que él haga una pintura para cada poema y que me acompañe con eso. Entonces, es algo que ese proyecto, ya él tiene algunas pinturas hechas basadas en algunos poemas, pero igual faltan que yo seleccione cuáles serían todos los poemas para que él termine por fin de hacer el resto de las pinturas. De largo aliento el proyecto, entonces. Claro, a mí me habría encantado aprender a pintar. Él intentó hacerlo, pero
No. Cuando no hay dedos para piano, no hay dedos para piano. Sí. Es un terreno en el que mejor no volver a entrar, parece. No, ¿A qué? mira, trabajé muchos años con él, lo ayudé en todas las exposiciones, en las galerías, cuando él iba a expertizar a México, lo acompañé mucho. Siempre estuve detrás del artista. Yo programé todas sus exposiciones. Él es un excelente orador, pero sí, yo siempre estuve detrás del artista. Entonces ahora yo creo que llegó el momento en que yo también le diga, acompáñame tú ahora a mí. Yo te acompañé a ti, ahora tú me acompañas a mí. Y tienes que hacer sí o sí estas pinturas. Buenísimo. Así Muy que ese bien. sería el proyecto que tengo en mano. Fantástico. Fantástico. ¿Qué? Él lo encuentro muy hermoso. Además, tiene algún parecido con lo que yo ambicionaba hacer con la primera etapa de Y tú querías. Pero ese es otro cuento. Sí. ¿Alguna otra pregunta para Kibet? Pin. ¿Alpina? ¿No? No, solo ¿No? quiero de verdad que solo quiero conocer más tus historias. La idea de tener como acceso a un solo libro en este rato, que obviamente voy a salir a buscar así como pronto. No, pídelo por internet. Me da sí, mejor, tienes razón. Pero sí, me dan como muchas ganas de seguir conociendo tus historias. Así Ya, que muchas gracias. bacán haberte tenido aquí hoy día. Muchas gracias, muy amable. Eso también Yo- me yo- motiva para seguir escribiendo. Es la idea, es la idea. Bueno, yo más que pregunta también, felicitar a Guibet por el lanzamiento de su libro. Tiene una bonita historia, tiene un libro que es tu primera incursión en la narrativa, ya fuera de la poesía que estabas haciendo, y siento de que con la experiencia y el oficio que vas a ir adquiriendo vas a crecer harto como autora, así que atentos con lo que viene de parte de Guibet. Y ya saben, el libro El Anaquel de las Ánimas lo pueden encontrar en www.aureaediciones.cl. Eso. Así. Excelente. Antes de cerrar, y a propósito de este mes dedicado a Aura Ediciones, el próximo viernes tenemos otro lanzamiento. Aura está con lanzamiento de nuevas publicaciones todos los viernes. Este día viernes a las 19 horas vamos a estar presentando el nuevo libro de Hugo Riquelme, que estoy teniendo el gran agrado de leer en este momento, La Ventana del Dubái. Ya estamos todos arriba de la nave, estamos todos a bordo. Vamos a estar presentando el libro con Nona Fernández, con Francisco Ortega, y yo ahí voy a estar entre medio de estos dos titanes de las letras nacionales tratando de aportar algo a este lanzamiento. Así que quedan invitadísimas e invitadísimos a este gran evento que se va a desarrollar el día viernes a las 19 horas en el Facebook Live de Aura Ediciones. Guibet, te damos las gracias por haber aceptado la invitación a participar en Tu Querías en Cuarentena. Espero que lo hayas disfrutado y espero que sigamos teniendo novedades tuyas, porque parece que promete mucho tu obra. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a ustedes. Son muy divertidos, muy simpáticos, muy amenos. De a poco voy a ir perdiendo el miedo a las entrevistas, porque a veces, como yo les decía, repito las palabras, me equivoco. Pero con ustedes lo he pasado genial. Muchísimas gracias por la invitación. Y un mensaje para todos los que nos escuchan: cree en ti mismo. Si tú logras creer en ti mismo, todo lo demás es fácil. Todo lo demás es fácil. Creyendo en ti, puedes hacerlo todo. Y cuídense, lávense las manos cantando cumpleaños feliz. Sí. Bien, dejamos hasta aquí este capítulo. Alepín, ¿tienes sus palabras de cierre? La alta posibilidad de que suenen cacerolas en todo el país hoy día a las 9 de la noche no es porque nos den ganas.
sería fascinante vivir en un país donde no necesitas tocar cacerolas, pero la situación ya es ridículo, y ya es como, es demasiada la falta de respeto, así que aténganse a las consecuencias, porque tocar cacerolas es lo más piola que vamos a hacer. Eso. Hugo. Apruebo convención constituyente. Ahora más que nunca se necesita un cambio en el rumbo que estamos tomando como país. Cuídense en esta época. Cuidarse es quererse. Lea cuando la realidad supera o nos abruma. Leer es resistencia. A los señores que están instalados en el Palacio de la Moneda, solamente decirles que por favor, de una buena vez, escuchen a las personas que están gobernando. Ojalá que mañana no aparezca ninguno de sus miembros en la televisión, porque yo ya quiero ir por el 25% que siguen apareciendo en la tele. Así que eso nomás dejo ahí. Oye, a Gibbet no le preguntamos por su estilo de guillotina. Adelante, Alepin. Antes de irnos tienes que decirnos. Alepin, den la opción. La opción es súper afilada o mellada y oxidada. La más oxidada y la más mellada que encuentre. Dolor y miedo. Dolor y miedo. Todo, total. Tenemos que empezar a llevar un conteo de esta pregunta. Sí. Creo que es primera vez que alguien la escoge, sí, los dos anteriores se han ido a la segura. Sí. Nuevamente agradecemos la presencia de Gibbet Serpa hoy día en Itupería sin Cuarentena. Me sumo a las palabras de Alepin, a las palabras de Hugo. Vamos a seguir adelante resistiendo en nuestras casas, cuidándonos entre todos, entregándonos cariño, entregándonos amor. Cuídense ustedes mismos, cuídense a los demás. Respete a quien tiene al lado y piense que todos tenemos que salir juntos de esta y así construir un país nuevo. Sería todo por hoy. Los esperamos el próximo martes en este mismo canal, en este mismo horario, con un invitado que es de este mismo panel. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo martes. ¡Hasta la próxima! Adiós. Chao. Adiós.